Hay palabras más simples que un cuchillo, pero capaces de cortar hasta el hueso. He escuchado frases duras en mi vida, de capataces, de clientes, de la gente, pero ninguna me mató por dentro como la que mi hija me dijo aquella noche. Mi papá huele a cemento, me da vergüenza. Al oírla, sentí que el corazón se detenía. No fue por rabia, sino porque entendí que desde ese instante había perdido a la única hija que amaba más que a mi propia vida. Me llamo Antonio Vargas. Tengo 73 años. Soy albañil jubilado y vivo solo en una casita en Puebla. Esa casa la levanté con mis manos manchadas de cemento, con noches sin dormir mientras mi esposa María seguía internada en el hospital. No tengo riquezas, solo dos cosas: estas manos y el recuerdo de la mujer que compartió conmigo el hambre y la miseria durante 30 años. Esta mañana, la luz del sol entraba por la ventana y se reflejaba en la taza de café negro sobre la mesa vieja de madera. Me quedé quieto, mirando el humo subir como el aliento del tiempo. Sobre la mesa había un montón de papeles, facturas, contratos, órdenes del banquete. Leía uno a uno. El nombre de Paloma aparecía en cada renglón. Pastel de boda de 4 pisos, vestido blanco de 85.000 pesos, Salón Los Pinos, 200 invitados. Cada palabra, cada cifra, era una gota de sudor seca en mi frente. Durante 18 meses viví por un solo día, el día de la boda de Paloma. Vendí mi último terreno, ese pedazo de tierra donde soñaba construir una casita para pasar mis últimos años. Pero cuando Paloma dijo, «Quiero una boda hermosa, para que mamá se sienta orgullosa desde el cielo», asentí sin pensarlo. Creí que nada era demasiado caro si se trataba de la felicidad de mi hija. La cocina donde estoy sentado hoy alguna vez estuvo llena de risas. Cuando María vivía, cantaba bajito mientras cocinaba, y Paloma corría a su alrededor pidiendo ayudar a revolver la sopa. Ahora todo es silencio. El tic-tac del reloj resuena en una casa vacía. Miro la foto familiar en la pared. María abrazando a Paloma y yo detrás de ellas, con las manos cubiertas de polvo de cemento y una sonrisa atrapada en la luz de la tarde. Afuera, las rosas florecen. Las planté hace 20 años, justo bajo la ventana del cuarto de Paloma. Cada mañana las riego, las podo con cuidado, porque ella solía decir, «Papá, cuando me case quiero llevar flores de tu jardín». Pero hoy, con las rosas en su punto más alto, solo siento un vacío inmenso. Dicen que lo más aterrador de envejecer no es la muerte, sino comprender que uno ha vivido toda la vida por alguien que ya no reconoce su valor. Nunca creí que esa frase fuera cierta, hasta el día en que Paloma me dijo que mi olor a cemento le daba vergüenza. Doy un sorbo de café, escucho el viento colarse por el jardín y siento mi corazón resquebrajarse en pedazos diminutos. Y empiezo a contar esta historia, no para quejarme, sino para que algún día alguien como yo entienda que la dignidad de un padre jamás debe cambiarse por el amor de un hijo ingrato. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios de abajo. 18 meses. La gente usa ese tiempo para criar a un niño hasta que camine, y yo lo usé para construir el sueño de mi hija. Cada día pasaba con una ilusión que me mantenía vivo, como si fuera yo quien se fuera a casar. Desde que Paloma y Diego anunciaron su compromiso, empecé a calcular, a anotar, a reunir cada peso de mi pensión y de mis pequeños ahorros. En mi vieja libreta escribí con letras grandes, «Boda de Paloma, la felicidad de mi vida». El terreno en las afueras de Puebla, lo único que quedaba de mi padre, era algo que siempre había guardado como un tesoro. Cada vez que alguien me ofrecía comprarlo, respondía, «No está en venta. Ahí voy a construir mi casita, plantar unos árboles y esperar a que lleguen los años viejos». Pero el día que Paloma vino a abrazarme y me dijo, «Papá, quiero una boda hermosa», como en las películas, la miré a los ojos, y en ese instante toda razón desapareció. Fui a la notaría, firmé la venta sin pensarlo. Cuando el comprador puso el fajo de billetes frente a mí, el corazón me latía con fuerza, no por tristeza, sino por alegría. Mi hija será una princesa. Desde ese día, viví aferrado a esa creencia. Elegí el salón más grande de la ciudad, la Hacienda Los Pinos, con fuente y candelabros de cristal. Cuando el administrador me preguntó, «¿Está seguro, señor? El precio no es bajo», le sonreí. Mi hija solo se casa una vez.
estoy seguro. Él firmó el contrato, y yo firmé con el corazón temblando de felicidad. Cada semana, Paloma me llamaba para que la acompañara a ver vestidos. Caminaba detrás de ella por aquellas tiendas llenas de luces, mirándola probarse trajes blancos, girar frente al espejo y sonreír. En esos momentos, solo veía a la niña que un día me pidió que la subiera a mis hombros para alcanzar una flor en el parque. Cuando la modista dijo el precio, 85.000 pesos, ni siquiera parpadeé. Pensé, ¿cuántas veces más podré verla así? Por las noches, ya en casa, me sentaba en la mesa de la cocina y ordenaba las facturas. Mis manos llenas de callos pasaban las hojas con cuidado, como si temiera arrugar un sueño. Calculaba cada peso y al terminar cada suma me repetía, no importa, mientras ella sonría. A veces los vecinos me visitaban y decían, Antonio, ¿cómo puede gastar tanto? ¿Su hija sabrá valorarlo? Yo respondía con calma, es una buena muchacha, solo sueña un poco en grande. ¿Y qué padre puede negar el sueño de su hija? No sabía que ese sueño acabaría devorando todo lo que me quedaba de vida. Pero entonces, yo todavía creía que todo lo que hacía estaba bien, que cada peso invertido se transformaría en la felicidad de Paloma. Cada noche, cerraba los ojos y escuchaba el viento pasar por el rosal, imaginando el día en que ella saliera de casa con su vestido blanco. Yo estaría ahí, con mi viejo traje, pero con el corazón encendido. Lo creí durante 18 meses enteros, que si me esforzaba lo suficiente, el día de su boda sería la recompensa de toda una vida de padre. Hay tardes en que la luz del sol entra oblicua por la ventana de la cocina y vuelvo a oír la risa de María. Esa risa clara, ligera, como el viento que se cuela entre los rosales del porche. Han pasado 8 años desde que se fue, pero aún siento que sigue aquí, en el aroma del café, en el eco de mis pasos sobre los mosaicos que puse con mis propias manos. María murió después de una enfermedad fulminante. Recuerdo con claridad aquel último día en el hospital. Me tomó la mano, con los ojos cansados pero dulces. Antonio, no dejes que a nuestra hija le falte nada. ¿Me oyes? Esa niña es todo lo que dejamos en este mundo. Asentí, con las lágrimas cayendo por mis mejillas y mojando su mano. Te lo prometo. Le daré todo, para que no sufra como nosotros. Ella sonrió débilmente. Dale todo. Sí, pero no dejes que olvide amar lo verdadero. Amar lo que nos hizo quienes somos. Aquel día solo entendí la mitad de sus palabras. Creí que darle todo significaba dinero, estudios, un futuro brillante. No comprendí que María hablaba de un corazón capaz de valorar lo esencial. Yo solo pensaba en trabajar, ganar, pagar. Y cada vez que Paloma sonreía, me decía que iba por el buen camino. Después del funeral, la casa se volvió un vacío que me tragaba. Paloma tenía 21 años, estudiaba en la universidad, delgada y callada. Cada noche cocinaba y la esperaba para cenar, aunque muchas veces terminaba comiendo solo. Sentía que llevaba 2 vidas sobre los hombros, la de padre y la de madre. Cada noche hablaba con la foto de María. No te preocupes, sigo cumpliendo mi promesa. Nuestra hija tendrá de todo, vivirá bien, será feliz y respetada. Desde entonces trabajé más que nunca. Aceptaba más obras, me quedaba hasta tarde, y más de una vez me quedé dormido entre sacos de cemento. Mis compañeros me decían que estaba loco. Ya estás viejo, Antonio. Descansa un poco, vive para ti. Yo solo respondía con una sonrisa. Estoy viviendo para mi hija. Cada vez que Paloma venía a verme, yo preparaba sus platillos favoritos. Ella comía poco, distraída con el teléfono, pero a veces sonreía y me llamaba viejo terco. No me ofendía, porque en su risa todavía encontraba algo de cariño. A veces, en las noches tranquilas, el viento movía los rosales, y yo creía escuchar la voz de María susurrando, ¿recuerdas la promesa, Antonio? Y yo le respondía en voz baja, claro que sí, María, nunca la he olvidado, solo que no sabía que algún día esa promesa me haría perderlo todo. No entendía entonces que al dar demasiado, no solo alimentaba los sueños de mi hija, sino también el orgullo que la haría renegar de sus raíces. Pero en aquel tiempo, seguía creyendo que la promesa hecha a María era lo más sagrado de mi vida, la promesa de un esposo y de un padre que aún no sabía que el amor, cuando no va acompañado de sensatez, puede convertirse en tragedia.
Después de que María murió, la casa se volvió tan silenciosa que hasta el sonido parecía temer romper la tristeza. Traté de mantener las viejas costumbres, levantarme temprano, preparar café y encender la radio para escuchar la melodía que a María le gustaba. Aquella música seguía sonando, pero ya no había quien cantara, ni quien riera. Paloma estaba en su último año de universidad. Venía a casa cada vez menos. A veces decía que tenía trabajo, otras que debía estudiar con sus compañeros. Yo entendía. Los jóvenes quieren volar, pero aún esperaba que cada fin de semana se escuchara el golpe en la puerta y su voz. «Papá, ya llegué». Sin embargo, con el tiempo, esos golpes se hicieron raros. Cada vez que venía, limpiaba todo a fondo, compraba buena comida, preparaba los chiles rellenos que María solía cocinar. Me sentaba a esperar, mirando el reloj, escuchando los autos pasar, imaginando sus pasos acercándose. Cuando finalmente llegaba, sonreía con cortesía, comía deprisa y enseguida sacaba el teléfono, escribía mensajes y se reía bajito. «¿Cómo te va en la universidad, hija?», le preguntaba. «Bien, papá». «¿Estás cansada?». «No, normal». Y luego el silencio. El sonido de la cuchara chocando contra el plato era lo único que se oía. Yo intentaba mantener la charla. Contaba historias del trabajo, del perro del vecino, del rosal que por fin florecía. Pero su mirada ya no se dirigía hacia mí. Un día pasé frente a su habitación y vi su uniforme de prácticas colgado con cuidado, los tacones alineados al lado. Sobre el escritorio estaba la foto de María, pero boca abajo. En su lugar, una imagen de ella con sus amigos frente a un edificio moderno y reluciente. Levanté la foto de mi esposa y suspiré. Ha crecido de verdad María. Ahora vive en otro mundo, uno limpio, perfumado y sin polvo de cemento. No sentí enojo, solo esa sensación de estar fuera de tiempo. Yo seguía usando mi camisa gastada, mis botas manchadas de cal, bebiendo café amargo como la vida de un albañil. Mi hija, en cambio, empezó a hablar con palabras que no entendía, con una voz distinta, más suave, más distante. Por las noches, cuando ella ya dormía, yo salía al jardín a regar las flores. La luz de su ventana caía sobre los rosales que planté para su madre. Al levantar la vista, la veía sentada frente a su escritorio, con el cabello recogido, sonriendo frente a la pantalla. Recordé entonces lo que María me había dicho. Llegará un día en que nuestra hija amará a otro más que a ti. Cuando eso ocurra, no te entristezcas. Así es la ley del amor. No estaba triste. Tenía miedo. Miedo de que en ese nuevo mundo lleno de brillo, Paloma olvidara las manos cubiertas de cemento que construyeron todo lo que ahora disfrutaba. Volví a la cocina. Me senté frente al lugar vacío en la mesa. La comida estaba fría. El humo se había disipado. Me sentí pequeño, como el último ladrillo abandonado después de terminar la obra. Entonces aún no lo sabía, pero aquel silencio entre nosotros no era pasajero. Era el primer ladrillo de un muro que comenzaba a levantarse, un muro helado que separaría a un padre sencillo de una hija que empezaba a olvidar sus raíces. Junio en Puebla suele arder. El polvo de las calles se mezcla con el olor del cemento fresco de las obras nuevas, y el aire se vuelve espeso, casi irrespirable. Me siento en el porche, con la espalda apoyada en la pared, escuchando el viento pasar entre los rosales. Los pétalos se mueven apenas, rojos y brillantes bajo el sol de la tarde. Ese es el único sonido que aún me hace sentir vivo. Desde que Paloma empezó a trabajar, la casa se volvió extrañamente silenciosa. Cada mañana me levanto temprano, preparo café, tuesto un panecillo y dejo su parte servida en la mesa por costumbre. Pero cada día encuentro ese pan intacto, solo más frío con el paso de las horas. Me repito, está ocupada, ya recordará el camino a casa. Pero las semanas pasan, y lo único que llegan son mensajes breves y fríos. Estoy ocupada, papá. No me esperes para cenar. Intento mantenerme ocupado. De vez en cuando alguien me llama para reparar una pared o volver a colocar un piso. Acepto los trabajos, no por dinero, sino por el sonido. El golpe del martillo, el roce de la llana, el eco del metal contra el concreto. La única música que nunca me traiciona. Cada vez que tomo una pala, recuerdo a María y su mirada divertida cuando me veía volver cubierto de polvo.
Otra vez pegaste media vida a esos muros, Antonio. Nadie me dice eso ahora. Por las tardes, al regresar del mercado, paso por la florería. La joven dueña me pregunta, ¿otra vez flores para su esposa, don Antonio? Sonrío. Para ella. Y para alguien más. Ella no entiende. Y no hace falta que entienda. Compro flores para María. Y también para Paloma, la muchacha que temo que pronto olvide el olor a tierra de su propio jardín. Cuando cae la noche, ceno solo. La casa se llena con el sonido del cuchillo contra el plato, la silla arrastrándose sobre el suelo. Me he acostumbrado tanto al silencio que a veces me asusta escuchar una voz humana. Enciendo la radio solo para llenar el vacío. El locutor habla de bodas elegantes, de parejas exitosas, y pienso que quizás el mundo de Paloma está en esas noticias, en un lugar donde yo ya no pertenezco. Una noche me llamó. Su voz sonaba apurada, distante. Papá, el mes que viene quiero llevar a Diego para que lo conozcas. Asegúrate de que el jardín esté bonito, ¿sí? Sentí una alegría inmensa, como un niño que recibe permiso para volver a casa. ¿Vas a traer a tu novio? ¡Qué bien! Te prepararé tu platillo favorito. Gracias, papá. Ah, y procura vestirte bien, ¿sí? No uses la ropa de trabajo. Lo dijo con suavidad, pero me dolió. Sonreí con torpeza. Claro, hija. Lo entiendo. Después de colgar me levanté, abrí el closet y saqué mi vieja camisa blanca. El tejido estaba gastado, pero la lavé. La planché con cuidado. Quería verme presentable, porque sería la primera vez que conociera al hombre que mi hija amaba. Esa noche salí otra vez al porche y miré los rosales en la oscuridad. Susurré. María, nuestra hija traerá a su novio. ¿Lo escuchas? Ya creció. Una brisa suave movió las ramas, como si alguien allá arriba me respondiera con un gesto silencioso. Sonreí sin saber que aquella visita sería el comienzo de mi ruina, nacida de una cena que parecía cálida, pero que se convertiría en la herida más profunda de mi vida. Aquella tarde me levanté más temprano que de costumbre. El cielo estaba despejado, el viento suave y el sol cubría de oro los viejos tejados de Puebla. Barrí el patio, podé las ramas secas de los rosales, acomodé la mesa y las sillas, y puse la música de María. Las notas antiguas llenaron la casa con una calidez temblorosa. Hoy Paloma traería a su novio, y yo quería que esta casa, donde creció, donde su madre solía cantar, luciera digna y viva. Escogí mi camisa blanca, esa que hacía años no usaba, y los pantalones de vestir que aún conservaban el pliegue. Me miré al espejo, me peiné y apliqué un poco de loción. Recordé cuando María, sonriendo, me decía, «El olor a cemento no se puede esconder, Antonio, pero es el olor de un hombre en quien se puede confiar». Reí en voz baja. Ajusté el cuello de la camisa y pensé, «Ojalá nuestra hija entienda eso». A eso de las 6 oí un coche detenerse frente al portón, el sonido de unos zapatos sobre el cemento y luego la puerta abriéndose. Paloma entró primero, con un vestido azul, el cabello recogido y el rostro radiante. Detrás de ella venía un joven alto, de porte pulcro, los zapatos brillando como espejos. «Papá, él es Diego». Extendí la mano. «Mucho gusto, hijo». Él me la estrechó con una sonrisa educada, su mirada amable pero fugaz, como si temiera ensuciarse con el polvo del aire. «Un gusto, don Antonio. Paloma me ha hablado mucho de usted». Respondí con una media sonrisa. «Espero que haya dicho cosas buenas». Nos sentamos a la mesa. Había preparado mole poblano, el platillo favorito de Paloma, y descorché una botella de vino que guardaba desde mi propia boda. Diego miró alrededor, deteniéndose en las fotos antiguas, María y yo en ropa de trabajo, con las manos aún cubiertas de cal. Paloma notó su mirada, sonrió con cierta incomodidad y cambió de tema. «Papá, Diego y yo pensamos vivir en un departamento cerca del centro, después de casarnos». Asentí despacio. «Lo importante, hija, es que sean felices». Diego tomó un sorbo de vino y dijo con voz grave y cortés, «Yo admiro a los que construyen con las manos. Mi padre dice que sin ustedes, los arquitectos no seríamos nada». Sonreí, sintiendo que algo cálido se encendía en el pecho. «Tiene razón. Ninguna casa se sostiene sin cimientos. Y las personas tampoco». Paloma se rió suavemente. «Ya vas a empezar con tus filosofías, papá». Después de cenar los invité al jardín. Los rosales estaban en plena flor, con un aroma que llenaba el aire.
Corté una rosa y se la entregué a Paloma. Cuando eras niña dijiste que el día que te casaras querías llevar flores de este jardín. Lo recuerdo bien. Ella guardó silencio. Su sonrisa fue breve, algo forzada. Diego puso una mano sobre su hombro, miró las flores y luego a mí. Hermosas, don Antonio. Gracias, hijo. Las planté yo mismo, una por una. El cielo empezaba a oscurecer. Cuando se marcharon, los acompañé hasta la puerta. Diego se despidió con cortesía, inclinando la cabeza. Paloma me abrazó apenas y dijo en voz baja: «Papá, la próxima vez te llevo a cortarte el cabello, ¿sí? Para que te veas más arreglado». Sonreí con un nudo en la garganta. «Claro, hija». El portón se cerró. El ruido del motor se perdió en la distancia. Me quedé en el patio, aún sosteniendo la rosa medio deshojada. Los pétalos cayeron al suelo, rojos como sangre diluida bajo la luz del foco. En el viento de la tarde, me pareció oír la voz de María susurrando: «Lo hiciste bien, Antonio, pero no dejes que tu bondad se confunda con debilidad». Levanté la vista hacia la ventana del cuarto de Paloma, ahora vacía. No sabía que desde aquella noche, bajo la tibia luz de una cena familiar, la primera grieta invisible ya se había abierto, una grieta que pronto derrumbaría todo lo que yo llamaba amor de padre e hija. Desde aquella cena de presentación noté un cambio evidente en Paloma. Su voz sonaba distinta, más suave, redondeada, cuidando cada palabra, como si temiera que alguien descubriera de dónde venía en realidad. Ya no me llamaba «ba», sino «papá», esa forma tan de ciudad que en su boca sonaba lejana, ajena. Al principio creí que era cosa del trabajo, pero con el tiempo entendí que intentaba salir del mundo al que pertenecíamos. Cada vez que venía a casa, ya no se sentaba a conversar. Todo era prisa. «Papá, solo vine por unas cosas. Tengo que irme con Diego. Su familia nos invitó a cenar». «¿Dónde viven?», pregunté. «Cerca del centro, papá. Tienen 3 restaurantes. ¿Sabes? Trabajan hasta con gente famosa». Sus ojos brillaban llenos de orgullo y de distancia. Asentí, tragándome un suspiro. Desde entonces, cada visita suya era más breve, más fría. Comenzó a notar cosas pequeñas: las manchas de cal en mi camisa, el olor a pintura, las grietas en mis manos. Una vez la acompañé hasta su coche. Quise abrazarla, como siempre, pero ella retrocedió con una sonrisa tensa. «Papá, tienes polvo en las manos. Me vas a ensuciar el vestido». Dejé los brazos suspendidos en el aire y respondí con una sonrisa tranquila: «Tienes razón, hija». Lo olvidé. La vi alejarse, el auto reluciente reflejando todo el vecindario viejo. Los niños de la cuadra murmuraban: «La hija de don Antonio es rica». Yo solo sonreí. Por dentro sentía orgullo y un peso silencioso, como el de alguien que busca sombra bajo un sol que no perdona. Esa noche fui a un pequeño café cerca de una vieja obra, donde trabajaba Luis, un antiguo aprendiz. Al verme, salió sonriente. «Don Antonio, ¿cuánto tiempo?». Le estreché la mano. Su piel era tan dura y curtida como la mía en otros tiempos. «¿Sigue trabajando, maestro? Si quiere, en Cholula hay una obra nueva que necesita supervisor». Negué con la cabeza. «Ya solo trabajo por gusto». Luis me miró con respeto. «Usted fue quien me enseñó a tomar la llana, a poner el primer ladrillo. Gracias a usted tengo casa, oficio. Sus manos están llenas de cemento, pero su corazón está más limpio que la camisa de cualquier patrón». Sus palabras me dejaron sin voz. Volví a casa y me quedé largo rato en el porche, recordando esa frase y comparándola con la mirada de mi hija cuando evitó mi abrazo. Solté un suspiro. Al día siguiente Paloma llamó. «Papá, este fin de semana invitaré a la familia de Diego a cenar. Asegúrate de que la casa esté muy limpia, ¿sí? Ah, y papá, mejor no hables de tus obras. Ellos no están acostumbrados a eso». «Entiendo, hija». «Gracias, papá. Y si puedes, no uses tu ropa de trabajo. Ya sabes, la mamá de Diego es un poco exigente». Cuando colgó, me quedé quieto. No era tristeza lo que sentía, sino la certeza amarga de que por primera vez me veían como una pieza fuera de lugar en el escenario elegante donde mi hija quería brillar. Miré mis manos, las mismas que construyeron esta casa, que sostuvieron a mi hija, que enterraron a mi esposa y levantaron esperanzas.
En esas venas azules y gastadas parecía escrita una pregunta que nadie podía responder. ¿En qué momento el ser humano empezó a avergonzarse de su origen? En el jardín, los rosales seguían floreciendo, pero, por primera vez en mi vida, ya no los vi hermosos. Los pétalos rojos parecían arder lentamente, presagio del calor sofocante de la humillación que se acercaba, invisible aún, pero implacable. Pasé todo el día limpiando la casa, froté cada marco de puerta, quité cada mancha de la mesa, barrí el patio, recogí una por una las hojas secas del camino. Paloma me había dicho que la familia de Diego llegaría a las 7 en punto, y quería que todo se viera impecable. Recordaba bien sus palabras. Papá, no hables de tus obras y no uses tu ropa de trabajo. No sentí enojo, solo la sensación amarga de que alguien había cerrado la puerta de mi propia casa. Antes de la hora acordada, me bañé, me afeité y planché la camisa blanca, la misma que María me compró la única vez que fuimos juntos al mercado de la ciudad. Me miré al espejo, el cabello canoso, el rostro surcado de arrugas, pero los ojos aún firmes. «Está bien», me dije. «Mientras mi hija no sienta vergüenza de tenerme a su lado, todo estará bien». El timbre sonó justo a las 7. Salí con el corazón temblando. En la puerta estaban Paloma y Diego, y detrás de ellos sus padres, don Ricardo y doña Carmen, altos, elegantes, con una mirada fría que parecía medirlo todo. «Papá, ellos son los padres de Diego». Incliné la cabeza con respeto. «Un placer recibirlos. Pasen, por favor». La casa se iluminaba bajo la luz cálida del comedor. En la mesa esperaban mole poblano, arroz blanco y tortillas hechas a mano. Cociné como me enseñó María. Sencillo, pero con cariño. Al colocar los platos, percibí un silencio extraño. Doña Carmen sonrió apenas. «Qué lindo. Una casa muy tradicional». No entendí del todo las palabras, pero el tono era el de un cumplido que no lo era. Paloma intervino rápido. «Mamá, a papá le encanta cocinar. Cuando era niña, siempre comía lo que él hacía». La mujer asintió, con una curva casi imperceptible en los labios. Durante la cena, don Ricardo me preguntó: «¿Usted fue arquitecto?» «No, señor. Solo soy albañil. He trabajado en muchas obras de esta ciudad». El ambiente se detuvo. Doña Carmen dejó su copa sobre la mesa y miró a su hijo. «Diego, sigues en el colegio de arquitectos, ¿verdad?» «Sí, mamá. Acabamos de firmar un contrato importante en el centro». Sonreí para aliviar la tensión. «Excelente. Hoy en día los estudios valen mucho. Yo solo sé de ladrillos y cal». Nadie respondió. Paloma bajó la vista, cortando la carne con movimientos torpes. Después de la comida, preparé café y los invité al jardín. Los rosales estaban en plena floración. «Estas flores las planté cuando Paloma era niña», dije con orgullo. Decía que el día que se casara quería llevar rosas de este jardín. Sonreí, pero me quedé helado al ver la mirada de doña Carmen posarse en mis manos, agrietadas y con callos. Ella se giró y sacó un pañuelo para limpiarse las suyas. En ese instante vi los ojos de Paloma, un brillo de alarma, casi de vergüenza, como si temiera que su futura suegra descubriera algo impropio. Sentí que el aire me abandonaba. Me obligué a sonreír. «Disculpen», dije, «mis manos son algo toscas. Hace tiempo que no trato con gente tan distinguida». Nadie contestó. El canto de los grillos llenó el silencio, agudo, insoportable. Cuando se despidieron, Diego me estrechó la mano con cierta pena. Doña Carmen murmuró: «Fue una velada. Interesante. Gracias». Asentí, sin saber si agradecía de verdad o cumplía con la cortesía. Apenas se cerró la puerta. Paloma me dijo en voz baja: «Papá, la próxima vez haremos la cena en un restaurante. Aquí es un poco pequeño». Asentí. No pregunté nada. Ya lo entendía todo. Esa noche salí al jardín. Los rosales seguían abiertos, pero bajo la luz del foco parecían teñidos de sangre. Recordé una frase de María: «Nunca dejes que nadie te haga sentir vergüenza por tu trabajo». Susurré al viento: «Parece que eso ya está empezando a pasar, amor». Y entre el murmullo de las hojas creí oír un suspiro, quizá el mío, el de un padre que por fin comprendía que cuando el orgullo de un hijo crece, el amor de un padre empieza a marchitarse. Después de aquella cena, Paloma dejó de venir con frecuencia. Cada visita era más corta, unos minutos, unas pocas frases,
y la prisa por marcharse. No la culpaba. Me repetía que los jóvenes tienen su propia vida. Pero, en el fondo, sabía que algo estaba cambiando. Una tarde de finales de mes, estaba regando los rosales cuando sonó el teléfono. Era la voz de Paloma, temblorosa. «Papá, necesito hablar contigo. Esta noche paso por casa, ¿sí?» Había algo en su tono, una carga que me inquietó. Limpié la casa, preparé café, corté un poco de pan dulce. Esperé con una mezcla de miedo y esperanza. Llegó cerca de las 7, con un vestido color crema y una pequeña bolsa en la mano. «Siéntate, hija. Acabo de preparar café». Asintió en silencio, dejando su bolso sobre la silla, sin mirarme directamente. «Papá, Diego y yo hemos decidido casarnos». Sonreí con alivio, el corazón ligero. ¡Qué maravilla! Por fin llegó el día. Si tu madre viviera, estaría tan feliz. Paloma mordió su labio y bajó la mirada. «Pero esta boda será un poco diferente, papá». Dejé la jarra de café y la observé con atención. ¿Diferente en qué sentido? La familia de Diego quiere una ceremonia elegante, con prensa, con invitados importantes. Quieren hacerla en la Hacienda Los Pinos. Reí. Ese es el mejor lugar de la ciudad. Perfecto, hija. Será un día hermoso. Pero ella no sonrió. Me miró con un brillo de duda en los ojos. «Papá, temo que te sientas fuera de lugar». Fruncí el ceño. ¿Fuera de lugar? ¿Por qué habría de serlo? Es que todos irán muy bien vestidos, hablarán de negocios, de política. Solo me preocupa que no te sientas cómodo. Sus palabras fueron suaves, pero cortaron como una hoja afilada. Sonreí, intentando mantener la voz serena. He trabajado bajo el sol y entre el polvo toda mi vida. No me asustan los trajes limpios. No quise decir eso, papá. No me malinterpretes. Solo quiero que todo salga perfecto. Hablaba sin mirarme. Me quedé callado. La habitación se llenó de un silencio que pesaba. Era como si hablara con alguien que tenía el rostro de mi hija, pero no su corazón. Esa noche, después de que se marchó, permanecí largo rato en el jardín. El viento movía las rosas, y el olor de la tierra húmeda y el cemento viejo me envolvía como una manta gastada. Levanté la vista hacia la ventana de su cuarto, esa que antes se iluminaba todas las noches cuando estudiaba. Ahora solo había oscuridad. Recordé la primera vez que la oí llamarme papá, con ese acento de ciudad. Recordé su gesto al alejarse para que mis manos no mancharan su vestido. Todas esas imágenes se mezclaban en mi mente como agua turbia. El viento arreció. Una rosa cayó y me rozó el hombro. La tomé, aspiré su aroma y entonces oí un susurro, suave y cálido como la brisa nocturna. «Antonio, no olvides que el amor sin respeto no es más que una sombra vacía». Me estremecí. Era la voz de María. Me puse de pie, miré alrededor. No había nadie, solo viento y oscuridad. Pero lo entendí. Quizá María estaba ahí, recordándome lo que yo había olvidado. Un padre puede darlo todo, pero nunca debe permitir que su hijo pisotee su dignidad. Entré en la casa, me senté frente al cuaderno donde anotaba los gastos de la boda. Mis manos temblaban. Afuera, el viento seguía soplando, llevando mi nombre entre susurros. Y supe entonces que la tormenta estaba cerca, ligera como una brisa, pero capaz de arrasar con todo lo que había construido. Esa noche no pude dormir. La casa estaba tan silenciosa que el tic-tac del reloj sonaba como gotas cayendo sobre el alma. Me quedé en la cocina, bajo la luz amarilla que iluminaba las grietas de mis manos. Cada una de esas marcas contaba una historia. Los muros que levanté, los techos que cubrí, la vida que construí con tierra, cal y sudor. Llevé las manos a la nariz. El olor a cemento seguía ahí, áspero y familiar, como mi propio aliento. Y sin embargo, era ese olor el que hacía que mi hija sintiera vergüenza. Miré la foto de María colgada en la pared y murmuré: «¿Lo escuchas, María? Nuestra hija teme mi olor». Sonreí con sequedad y me levanté. Fui al baño. Abrí la llave del agua y me froté las manos con jabón, una y otra vez. La espuma blanca llenaba el lavabo. Se teñía de gris y corría hacia el desagüe. La piel me ardía. Se abría en pequeñas heridas. La sangre se mezclaba con el agua. Seguí tallando como un loco que intenta borrar una culpa invisible. Pero el olor seguía ahí,
escondido entre los dedos, pegado al alma, como si formara parte de mí. Levanté la vista al espejo. El hombre que me miraba, canoso, con los ojos hundidos y las manos ensangrentadas, me interrogaba. ¿Así que eres motivo de vergüenza, Antonio? ¿Por ganarte la vida con tus manos? Susurré la respuesta. No, no es culpa mía. El error fue dejar que alguien creyera que no era digno de amor. Regresé a la mesa, serví una taza de café negro. Afuera, el viento golpeaba las ventanas. En medio del murmullo oí la voz de María. No dejes que te enseñen a avergonzarte del trabajo, Antonio. Me lo prometiste. Apreté la taza entre los dedos temblorosos. Tenía razón. Lo había olvidado. Olvidé que María nunca quiso que comprara la felicidad al precio de la humillación. Los recuerdos regresaron como un torrente. Vi a Paloma de niña, con sus manitas llenas de polvo, abrazándome y riendo. «Papá, hueles a cemento». Entonces yo reía y la levantaba en brazos. «Ese es el olor de quien construye un techo para ti, hija». Y ahora, esa misma niña decía que ese olor la avergonzaba. Me desplomé en la silla con la cabeza entre las manos. Por primera vez en mi vida me sentí pequeño. No por la pobreza, sino por comprender que todo lo que había creído durante años podía derrumbarse con unas cuantas palabras de quien más amaba. La noche se hizo más densa. El viento soplaba fuerte. Un marco cayó y se estrelló contra el suelo. Me acerqué. Era la foto de mi boda con María, la que siempre colgaba en el rincón más alto. Pasé los dedos por el vidrio roto y murmuré: «¿Otra vez me hablas, María?». Sonreí con tristeza, pero también con claridad. Algo dentro de mí había cambiado. La parte débil, el miedo, se había ido con el viento. Me senté frente al cuaderno de gastos de la boda de Paloma. Cada número era como un ladrillo del muro que había construido alrededor de mí mismo. 18 meses de sacrificio. Cada peso ganado con esfuerzo. Miré mis manos cubiertas de sangre seca. Ya no sentía dolor, solo una extraña ligereza. Sabía lo que debía hacer. No por rencor, sino porque ya no podía seguir vendiendo mi dignidad. El amor que obliga a un padre a avergonzarse de sí mismo deja de ser amor. Miré hacia la ventana. La luna bañaba el jardín de rosas. El viento seguía soplando, pero esta vez ya no escuché el llanto de María, solo su voz suave, sonriente. «Ahora lo entiendes, Antonio». Y respondí en voz baja: «Sí, ya lo entiendo. Es hora de despertar». A la mañana siguiente, Puebla amaneció extrañamente tranquila. El sol caía suave sobre los tejados y unos gorriones cantaban en la cerca del jardín. Me desperté más temprano que de costumbre, no por trabajo, sino porque dentro de mí ya había una decisión madurando. Me lavé la cara, me cambié de ropa y salí al jardín. El viento de la mañana pasaba entre los rosales, trayendo el olor húmedo de la tierra. Me incliné y acaricié los pétalos. Rosas que había plantado más de 20 años atrás, cada una un recuerdo de María. Algunas florecieron el día que nació nuestra hija, otras la mañana después de su funeral, cuando ya no sabía qué hacer más que hundir las manos en la tierra para no llorar. Hoy las flores seguían tan hermosas como siempre, pero dentro de mí solo había frío. Anoche me miré al espejo y comprendí algo. Durante años he vivido como una sombra de mí mismo, dando todo sin atreverme a conservar un poco de dignidad. Mientras regaba las plantas, una ráfaga fuerte de viento se levantó de repente. Las facturas de la boda, que había dejado sobre la mesa del porche, salieron volando como mariposas blancas, girando en el aire hasta caer frente al retrato de María, enmarcado en madera. El cuadro se inclinó y cayó al suelo. El cristal se rompió con un sonido pequeño, pero dentro de mí retumbó como un trueno. Me acerqué y lo levanté. Un fragmento de vidrio cortó mi dedo, dejando un hilo de sangre. Miré su rostro en la foto, la sonrisa dulce, los ojos aún cálidos, y escuché su voz, clara entre el viento. ¿Lo recuerdas, Antonio? Me prometiste darle todo a nuestra hija, pero sin dejar que olvidara amar lo verdadero. Apreté el marco entre mis manos. Las lágrimas me nublaron la vista. Sí, María, lo recuerdo, pero olvidé la mitad de tus palabras. Me senté en el banco de piedra. La luz filtrada entre las ramas manchaba mis manos callosas. La voz de María se mezcló con el viento, suave pero firme. No fue un error amarla tanto, pero sí dejar que ese amor se convirtiera en cadenas.
Nuestra hija no aprendió el valor del trabajo porque la protegiste de todo esfuerzo. Agaché la cabeza, aún sosteniendo el retrato, con el pecho apretado. Quise responderle, pero la voz no me salía. A lo lejos sonaron las campanas de la iglesia, graves y lentas, como un recordatorio del tiempo. Me puse de pie y miré alrededor del jardín, ese lugar que guardaba la mitad de mi vida. Cada rosal era un recuerdo. Cada ladrillo del sendero, una huella de mis manos y las de María. Y sin embargo, hoy sabía que debía irme. Entré a la casa, limpié el marco con un paño y lo coloqué en su sitio. Gracias, María. Llegaste justo a tiempo para recordármelo. El viento del porche se calmó y los rosales se movieron apenas, como asintiendo. Miré hacia la calle bañada de sol. Por primera vez en muchos años sentí paz, sin miedo, sin expectativas. Sabía que aquella mañana marcaba un punto sin retorno. Antes de salir, me detuve ante la foto y murmuré, hoy haré lo correcto. Voy a conservar el último pedazo de honor que me dejaste. Respiré hondo. El olor de las rosas, la tierra y el cemento en mis manos se mezclaron, ya no como motivo de vergüenza, sino como testimonio de una vida vivida con verdad. Salí al patio. El sol caía sobre mis hombros. En el aire escuché una risa leve, la de María, diciendo, «Ve, Antonio, ya despertaste». Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana, ya estaba sentado en la mesa de la cocina. Frente a mí, un montón de papeles, facturas, contratos, listas de gastos para la boda. La luz del amanecer entraba por la ventana y se reflejaba en los números, en cada firma mía. Cada hoja era una herida abierta, una prueba del amor ciego y de la entrega convertida en costumbre. Abrí el cuaderno y repasé las páginas. Salón de banquetes, 120.000 pesos. Vestido de novia, 85.000. Música, flores, fotógrafo. Cada línea pesaba más que la anterior. Sentí que toda mi vida estaba escrita entre esas cifras frías. Sonreí con amargura. El café sabía tan amargo como mis pensamientos. Ya sabía lo que debía hacer. No por rabia, sino porque al fin entendí que el amor no puede existir sin respeto. Me levanté, respiré hondo y comencé a llamar. La primera llamada fue a Hacienda Los Pinos, el lugar de la boda. Una voz femenina, aún adormilada, respondió. «Buenos días, soy Antonio Vargas, el padre de la novia. La boda se cancela». Hubo un silencio atónito. Luego la joven preguntó. «¿Perdón? Señor, todo está preparado». «Lo sé», contesté despacio. «Pero la novia ya no necesita esta celebración». Escuché su voz nerviosa hablar de contratos, de depósitos, de cláusulas. Solo respondí, «Cuide las flores y la música, que sirvan para otra boda. La mía terminó anoche». Colgué el teléfono. El pecho se me sintió ligero, como si hubiera soltado una piedra que me pesaba desde hacía años. Segunda llamada. Valentina Ramírez, la diseñadora del vestido. «Doña Valentina, disculpe, soy Antonio Vargas. El vestido de mi hija ya no será necesario». Hubo unos segundos de silencio. Y luego un suspiro. «Lo siento, don Antonio. Lo entiendo. Que Dios lo acompañe». Tercera llamada. La floristería. Luego la banda, el fotógrafo, el chef. Repetí la misma frase una y otra vez. La novia ya no necesita sus servicios. Cada palabra cortaba una cuerda invisible, y con cada llamada respiraba un poco más libre. Cuando terminé, salí al jardín. El sol bañaba los rosales, brillantes entre el rocío. Corté las flores más hermosas, las até con cuidado y caminé hacia el cementerio al final de la calle. Era un camino familiar. Cada ladrillo del suelo conservaba la huella de mis pasos y los de María. Al llegar a su tumba, me arrodillé y dejé el ramo sobre la piedra fría. «¿Lo ves, María?» Hice lo correcto. Conservé un poco de dignidad, la tuya y la mía. Ya no compraré el amor de nuestra hija con dinero manchado de sudor. El viento movió las hojas, suave. Cerré los ojos y en la brisa escuché su risa, cálida, tierna. De regreso en casa, me senté a escribir una carta. Mi mano temblaba, pero las letras salieron firmes. «Palomita, como el olor a cemento y las manos ásperas de tu padre pueden darte vergüenza, he decidido no molestarte más. La boda se cancela. El dinero lo conservaré para algo que lo merezca. Tu padre, el que llamaste una vergüenza».
Doblé la carta y la guardé en un sobre amarillo con su nombre. Para Paloma. La dejé en el centro de la mesa, donde no podría pasar desapercibida. Luego abrí la ventana y respiré el aire fresco de Puebla. La luz del sol acarició mi rostro, ligera, como si me liberara de un peso antiguo. Dentro de mí, la voz de María resonó, cálida y orgullosa. Has defendido tu honor, Antonio. Ahora puedes vivir con la cabeza en alto. Sonreí y respondí en voz baja. Gracias, María. Desde hoy viviré para mí, no para la vergüenza de nadie más. El timbre del teléfono rompió el silencio de la tranquila mañana de Puebla. Yo estaba en el porche, con una taza de café humeante entre las manos. Sobre la mesa, la carta que había escrito anoche seguía allí, dentro del sobre amarillo, la esquina del papel doblada por el viento nocturno. No la toqué más. Solo esperaba su llegada. Paloma. A eso de las 8 los frenos de un coche chirriaron frente al portón. La puerta se abrió de golpe. El sonido de los tacones resonó con fuerza sobre el piso de baldosas. «¡Papá!», gritó con la voz quebrada por la desesperación. «¿Qué fue lo que hiciste?». Levanté la vista. Estaba allí, con el cabello despeinado, los ojos hinchados y el teléfono temblando entre sus manos. Llamé al salón, a la banda, al fotógrafo. Todos dicen que cancelaste los contratos. ¿Te volviste loco? Dejé la taza sobre la mesa y respondí con calma. No estoy loco, Paloma. Solo estoy despierto. Su rostro se endureció, una mezcla de ira y miedo. ¿Sabes cuánto me costó organizar todo? La familia de Diego está furiosa. Dicen que los has humillado delante de toda la ciudad. ¿Qué familia?, pregunté sin alterar la voz. ¿Esa que piensa que tu padre es una vergüenza? Vaciló. Yo continué. Escuché lo que dijiste, Paloma. A Diego, sobre el olor a cemento, sobre la vergüenza de tener un padre como yo. Su rostro palideció. La boca le tembló. No, no fue así, papá. Entonces, ¿cómo fue? He pasado mi vida construyendo tu techo, tu futuro. Y tú te avergüenzas del olor de mis manos. Me levanté y tomé la carta de la mesa. Has olvidado lo más importante. Yo no nací para ser el fondo de ningún cuadro, ni siquiera del tuyo. Puse el sobre frente a ella. Aquí está todo lo que tenía que decirte. Léelo. Paloma lo arrancó de mis manos, lo abrió y lo leyó apresuradamente. Le temblaban los dedos, los ojos se le agrandaron. Como el olor a cemento de tu padre te causa vergüenza, he decidido no molestarte más. La boda se cancela. El dinero lo guardaré para algo que lo merezca. Apretó el papel con rabia. No tienes derecho. Es mi vida, no la tuya. Sonreí con tristeza. Tienes razón. Por eso te la devuelvo. Hazte responsable de tus decisiones. En ese momento se oyó el motor de un coche. Diego entró al patio con el rostro enrojecido. Don Antonio, ¿qué significa esto? Ha hecho quedar a mi familia en ridículo. Me giré hacia él. Muchacho, la vergüenza solo existe cuando uno olvida quién es. Yo lo tengo claro. Ustedes no. Va a pagar por esto. Escupió entre dientes. Tal vez, respondí. Pero aún tengo algo que no se compra. Mi dignidad. Paloma rompió a llorar y se dejó caer en una silla. Me dolió verla así, pero mi voz permaneció firme. No lo entiendes ahora, hija, pero algún día lo harás. No cancelé tu boda por odio, sino para que no empieces una vida nueva sobre una mentira. Alzó la vista, con el maquillaje corrido, y gritó entre sollozos. Arruinaste mi vida. Negué con la cabeza. No, Paloma. Solo detuve el día en que ibas a enterrar tu honor. El viento sopló fuerte, arrastrando pétalos de rosa sobre el suelo. Aparté la mirada para no ver cómo se rompía su expresión. Sabía que, si flaqueaba un instante, perdería para siempre aquello que María me pidió proteger. Diego la tomó del brazo y la llevó hacia el coche, lanzándome una mirada de odio antes de cerrar la puerta de golpe. El ruido de los neumáticos sobre la grava se fue apagando, hasta dejar solo el silencio. Salí al porche. El cielo tenía un azul pálido. Respiré hondo. El aire traía el perfume de las rosas mezclado con el cemento. Susurré. ¿Lo ves, María? Hice lo que debía hacer. Un pétalo cayó sobre mi hombro, ligero como un asentimiento, y supe que la tormenta apenas comenzaba, porque cuando el orgullo se hiere, la gente no llora, se venga. Y esta vez
quien empuñaría el cuchillo sería mi propia hija. 2 días después de aquella mañana, todo el vecindario de Puebla bullía con la noticia. La boda de la hija del albañil fue cancelada justo antes de la ceremonia. Lo oí en la cafetería, en el mercado, incluso en la tiendita de la esquina. La gente comentaba, unos compasivos, otros murmuraban con juicio. No me defendí, callé. El silencio de quien ya está cansado de explicar al mundo qué es lo correcto. La mañana del martes recibí una carta enviada por mensajería urgente. El sobre era gordo y traía impreso el logo de un despacho de abogados conocido en el centro. Lo abrí. En letras frías y mayúsculas leí: demanda de interdicción por incapacidad mental. Solicitante: Paloma Vargas Morales. Leí una y otra vez como si no creyera lo que veía. Mi hija, la que cargué en mis hombros bajo la lluvia, estaba demandándome, pidiendo que se declarara que he perdido la capacidad de obrar para poder administrar mis bienes y cuentas. Me quedé inmóvil, el viento golpeando el techo de lámina. El papel temblaba en mis manos, y yo no temblé de miedo sino de estupor. ¿Cómo pudo cambiar tan rápido el corazón de una persona? Al mediodía apareció Diego, pero no venía solo. Lo acompañaban 2 hombres de traje negro. «Don Antonio, tenemos que hablar», dijo uno. «Hable», contesté. «Paloma no quiere llegar a tanto, pero usted la lastimó. Debe demostrar que está en sus cabales, o acceder a transferir la administración de sus bienes». Lo miré fijo, con voz lenta y dura como hierro frío. «¿Me enseña usted a ser padre?» «No, señor», replicó con una sonrisa corta. «Yo protejo a la que será mi esposa. Ella dice que usted es inestable, que actúa impulsivamente». No añadí nada. Miré al jardín, donde las rosas seguían ardiendo en rojo. Por dentro, la tormenta ya había estallado. Aquella tarde vino Paloma. No traía su vestido de oficina. Vestía de negro, y su rostro era una máscara. Vi a la niña que cada mañana me pedía: «Papá, cállate y cógeme», convertida en una extraña ante mí. «No quiero hacer esto, papá, pero tengo que hacerlo. No puedo dejar que destruyas mi futuro», dijo con voz corta. Asentí despacio. «Quizá sí lo he destruido. El futuro que querías construir sobre la mentira». «No digas eso», protestó. «Todos dicen que no estás bien. ¿Quién cancela una boda a 2 semanas?» «Quien aún tiene juicio», respondí. Calló. Un filo cruzó su mirada por un instante, pero la voz de Diego desde la puerta la reclamó. «Paloma, vámonos, déjalo. Ya pasó». Se dio la vuelta sin mirar atrás. El portazo sonó seco, ese catch que partió mi pecho como un punto final. Por la noche cayó la lluvia. El agua mezcló el olor a tierra, el del cemento y el sabor salado del dolor. Miré al cielo gris y susurré: «María, ¿te lo puedes creer? Nuestra hija me quiere llevar a juicio». El viento me atravesó como un frío. Sentí la voz de ella, suave y dolorida. «Aún no entiende, Antonio. Pero no dejes que la tormenta te tumbe». Abrí el cajón y saqué la libreta donde guardaba el teléfono de un viejo amigo. Francisco Pancho Heredia, abogado jubilado y compañero de mis años de inspección de obras. Le marqué: «Pancho, necesito ayuda. Mi hija quiere declarar que estoy loco». Silencio al otro lado. Luego su voz cascada respondió: «Antonio, hay muchos viejos que la sangre empuja a los tribunales. Pero con lo que te conozco, terminarán arrepintiéndose». Colgué y me quedé sentado. Afuera la lluvia golpeaba la madera. Entre el ruido pensé en la voz de Paloma cuando era niña. «Papá, no te vayas a trabajar, quédate en casa conmigo». Sonreí con amargura, y las lágrimas se confundieron con el agua que corría por la ventana. Esa noche no dormí. La casa antigua tembló con la tormenta, pero dentro de mí ya no había temblor. Sabía que la batalla que empezaría al amanecer sería la última de mi vida, y lucharé hasta el final, no para vencer, sino para conservar la dignidad de un padre. El día del juicio, el cielo de Puebla amaneció gris, con amenaza de lluvia. Llevaba mi traje más viejo pero limpio, los zapatos negros recién lustrados y el reloj que María me regaló antes de morir. No tenía abogado propio, solo a Francisco Heredia, mi viejo amigo, con el cabello tan blanco como el mío, pero los ojos aún firmes. Antes de entrar a la sala, me puso una mano en el hombro. «Tranquilo, Antonio.
Ellos podrán ganar en el papel, pero no podrán vencer a la verdad. La sala estaba fría. En el banco opuesto, Paloma se sentaba junto a Diego y dos jóvenes abogados de traje negro. La miré, pero evitó mis ojos. Fingía revisar documentos, con la cabeza gacha, igual que cuando era niña, y sabía que había hecho algo mal. Solo que hoy no lloraba. El juez entró. El golpe del mazo resonó. Caso 478-25. Solicitud de interdicción por incapacidad mental. Demandante: Paloma Vargas Morales. Demandado: Antonio Vargas López. El abogado de Paloma se levantó, con tono de noticiario distante. Señoría, mi clienta se ha visto obligada a actuar. Su padre muestra señales claras de desequilibrio. El señor Vargas, en un arrebato, canceló unilateralmente todos los contratos de la boda, causando graves daños económicos y afectando la reputación de la familia Morales. Además, según testimonio de vecinos, mantiene conversaciones con voces de personas fallecidas. Un murmullo recorrió la sala. Bajé la cabeza, apretando los puños. Francisco se puso de pie, la voz lenta pero firme. Escuchar la voz de los muertos no significa locura, señoría. Pensar en los que amamos y ya no están es lo más humano que existe. Y cancelar la boda de su hija no es un acto de demencia, sino de valor. El valor de un padre que se niega a ver cómo su hija cambia la dignidad por estatus. El juez guardó silencio y luego me señaló. Señor Vargas, acérquese. ¿Desea declarar algo? Caminé despacio hasta el estrado, con mi viejo sombrero en la mano. He vivido 73 años con estas manos, dije. Están llenas de cicatrices y de cal, pero nunca han robado un peso. Amé a mi hija más que a mí mismo. Trabajé toda mi vida para que no le faltara nada. Pero si hoy el amor también exige renunciar a la dignidad, prefiero quedarme con lo poco que me queda de orgullo. Mi voz tembló, pero no se quebró. No estoy loco, señoría. Solo he perdido a la hija que creí que me comprendía. La sala quedó en silencio. Vi cómo Paloma encogía los hombros, los ojos brillando de lágrimas. Pero Diego le tomó la mano y la obligó a mantener la mirada al frente. El juez bajó la cabeza, tomó notas y dijo con voz neutra: el tribunal evaluará el informe psicológico y las declaraciones de los testigos antes de emitir un fallo. Volví a mi asiento, ligero como quien ha soltado una carga. Francisco se inclinó hacia mí y susurró: has hablado bien, Antonio. Hoy los obligaste a escuchar con el corazón, no con las leyes. Sonreí apenas. Aún no sabía cuál sería el veredicto, pero sí comprendía que ese día había recuperado lo más valioso de mi vida: el derecho a mirar a mi hija sin bajar la cabeza. 2 semanas después del juicio, me citaron nuevamente en el tribunal. El sol caía fuerte sobre Puebla, y el viento levantaba polvo en las calles. Caminé junto a Francisco, con mi viejo sombrero en la mano y el corazón tranquilo. Ya no pensaba en ganar o perder, solo quería escuchar una palabra justa, aunque fuera pequeña. En la sala, Paloma ya estaba sentada, impecablemente maquillada, con un abrigo negro y la mirada endurecida. Diego a su lado, con el rostro pétreo. Me acerqué al banco, incliné la cabeza en un saludo breve. Ella apenas giró el rostro. El juez, un hombre de cabello entrecano, abrió el expediente y habló con voz grave. El tribunal ha revisado los informes médicos, los testimonios y los documentos presentados. Se escuchó el roce de las hojas, el golpeteo leve de una pluma. Nadie respiraba fuerte. Los peritajes confirman que el señor Antonio Vargas López no presenta signos de incapacidad mental. Por tanto, la solicitud de interdicción queda rechazada. Cerré los ojos y solté un suspiro largo. Algo dentro de mí se quebró, pero no de dolor, sino de alivio, como una flor que cae suavemente al suelo. No sonreí, solo sentí las lágrimas correr sin darme cuenta. Francisco me apoyó una mano en el hombro. ¿Ves, Antonio? La justicia a veces tarda, pero siempre llega. Del otro lado, Diego apretaba los dientes y murmuraba algo al oído de Paloma. Ella estaba pálida, las manos temblando. Cuando el juez terminó, me giré hacia mi hija y le hablé en voz baja pero firme. No perdiste, Paloma, solo que aún no entiendes lo que significa ganar de verdad. Levantó la vista, con los ojos húmedos, la voz quebrada. Papá, yo solo quería proteger mi honor. Le sonreí con ternura. El honor no es algo que te da la gente, hija.
Es lo que te queda cuando lo has perdido todo. La sala se quedó en silencio. El juez se levantó, inclinó la cabeza y salió. Todos comenzaron a recoger papeles. Me acerqué lentamente a mi hija. Permanecía inmóvil, indecisa entre huir o enfrentarme. Saqué de mi bolsillo un pañuelo viejo, el que María había bordado con los nombres de las dos cuando Paloma era niña, y lo dejé sobre la mesa frente a ella. No estoy enojado, solo triste. Ojalá algún día recuerdes quién fue la primera persona que te enseñó a mantener la cabeza en alto. Me di la vuelta. Detrás de mí, escuché el ruido de una silla moviéndose, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Afuera, el sol era cegador y el polvo flotaba sobre el asfalto ardiente. Levanté la mirada hacia el cielo azul, respirando profundo. El viento me despeinó el cabello gris, y por primera vez en mucho tiempo sentí que respiraba de verdad, no con el cuerpo sino con el alma. Francisco sonrió y me dio una palmada en la espalda. Se acabó. ¿Qué harás ahora? Miré hacia las montañas que se perdían en el horizonte. Tal vez me vaya de Puebla. Esta ciudad está llena de recuerdos, pero ya no tiene lugar para mí. Quiero vivir donde haya paz, donde nadie me llame el viejo que huele a cemento. Mi amigo asintió despacio. Si María pudiera ver esto, estoy seguro de que sonreiría. Respondí con voz serena. Estoy convencido de que lo hace, Pancho, porque al final cumplí mi promesa, no dejar que nadie me hiciera sentir vergüenza de mis propias manos. Caminamos bajo el sol, dejando atrás el tribunal y los murmullos. En el viejo camino de regreso, sentí un tipo distinto de silencio, no el de la soledad, sino el de la paz de quien ha recuperado la dignidad perdida. Regresé a casa cuando el sol ya caía. Los últimos rayos cubrían las tejas con un velo dorado, haciendo que la casa pareciera arder en silencio. En el porche, los rosales seguían floreciendo, aunque muchas ramas se habían roto por la tormenta de la noche anterior. Me arrodillé y recogí uno a uno los pétalos caídos. El rojo intenso se pegaba a mis dedos, extendiéndose como sangre seca. La casa estaba demasiado quieta. El crujir de la puerta, el silbido del viento colándose entre los muros, el aroma viejo del café de la mañana. Todo se mezclaba en un vacío extraño. Me senté frente a la foto de María colgada en la pared. Su sonrisa parecía más luminosa que nunca. ¿Lo ves, amor? Al final la justicia estuvo de nuestro lado. Susurré. El viento movió la cortina y escuché su voz, suave como un suspiro. Lo lograste, Antonio. Reí bajito. No era risa de alegría, sino de alguien que por fin ha cruzado una curva difícil del camino. Ya no había odio ni ira en mí, solo cansancio. Había sobrevivido al sol, al polvo, al hambre, pero nunca había sentido un vacío tan grande como hoy, el día en que gané, y perdí lo más valioso. La tarde se deslizaba lenta. Salí al jardín y observé los rosales que planté con mis propias manos. A pesar de los golpes de la lluvia, seguían erguidos. Entonces entendí. Quizá las personas somos como las flores. Solo aprendemos a mantenernos firmes después de que el viento nos ha azotado. Tomé mi viejo cuaderno, abrí la última página y escribí. El tribunal puede declararme cuerdo, pero mi corazón ya está resquebrajado. Aún así, agradezco a la vida por mostrarme quién me amó de verdad y quién solo me amaba mientras le fui útil. Cerré el cuaderno y lo dejé junto al retrato de María. Estoy cansado, María. Tal vez me marche de aquí. Miré a mi alrededor. La casa donde resonaron las risas de mi hija, donde María y yo pasamos noches sin dormir, cargados de deudas y de sueños. Cada ladrillo, cada clavo, llevaba mi huella. Ahora todo callaba, como esperando una despedida. Cuando el sol desapareció por completo, guardé unas cuantas cosas en una bolsa. Algo de ropa, el cuaderno, la foto de María y mi vieja llana de albañil. Observé la casa por última vez y respiré hondo. El olor a cemento seguía allí, fuerte y terroso, el aroma de una vida honesta. Antes de cerrar la puerta murmuré, «Gracias, casa mía. Has sido el único testigo de este amor». Y me alejé, con la espalda encorvada pero el paso firme. Por el sendero que llevaba a la carretera, el viento levantó algunos pétalos de rosa y los hizo volar tras de mí. No miré atrás. A mis 73 años entendí que hay despedidas que no necesitan lágrimas, solo un paso decidido para conservar la parte humana que aún queda en uno mismo.
Dejé Puebla una mañana de principios de otoño, cuando el rocío aún cubría los tejados y las campanas de la iglesia apenas comenzaban a sonar. El viejo autobús temblaba al subir la cuesta que llevaba a la carretera. Me senté junto a la ventana y a través del cristal empañado vi cómo las casas conocidas quedaban atrás. Las calles, los árboles, los rincones de toda una vida convertidos ahora en recuerdo. En mi bolsa llevaba unas cuantas mudas de ropa, la foto de María y el poco dinero que me quedaba después del juicio. No sabía a dónde iba, solo que debía alejarme de aquel lugar lleno de heridas. Francisco me había sugerido Veracruz, la ciudad junto al mar que mi esposa soñó conocer alguna vez. Lo escuché. 4 horas después, el mar apareció ante mí, inmenso, azul profundo, con el sol derramando oro sobre las olas. El viento salado golpeó mi rostro, áspero y limpio a la vez. Respiré hondo. Sentí como todo lo pesado dentro del pecho se disolvía con cada rumor del agua. Encontré una casita en las afueras, de techo verde, y un viejo árbol de mango frente al patio. La dueña, una anciana amable, me dijo: «Aquí es tranquilo, señor. De noche solo se oyen las olas y los grillos». Sonreí. Eso basta para lo que me queda de vida. Los días siguientes comenzaron a tomar ritmo. Me levantaba temprano, caminaba hasta la orilla del mar, recogía conchas y miraba salir el sol. Por las tardes, plantaba rosales junto a la cerca, usando mi vieja llana que había sido mi compañera de medio siglo. Al principio la tierra era dura, el viento salado marchitaba las hojas, pero no me rendí. Les hablaba a las flores como si fueran personas. No tengan miedo. En cualquier tierra se puede florecer, si hay manos que aún creen. Pronto los vecinos comenzaron a reconocerme. Los niños corrían hacia mí y me llamaban «Abuelo Antonio», pidiéndome que reparara cercas o ajustara láminas del techo. Cuando terminaba, se reían. «¿Ya se le quitó el olor a cemento, abuelo?» Y yo respondía entre carcajadas: «Ese olor me seguirá toda la vida». Y ahora me enorgullece. Por las noches me sentaba en el porche, escuchando el romper de las olas mientras sostenía la foto de María. La luz de la luna entraba por la ventana y hacía brillar su rostro con dulzura. «¿Lo ves, María?», susurré. «Al fin llegué al lugar con el que soñabas. Aquí nadie se burla del olor a cemento. Nadie desprecia las manos ásperas». Una brisa marina pasó entre los rosales jóvenes, trayendo el aroma del mar mezclado con el perfume tenue de las flores nuevas. Cerré los ojos. Sentí que mi corazón estaba quieto, transparente como el agua del amanecer. Después de tantas tormentas, al fin había encontrado lo que nunca tuve en toda mi vida, una paz que nadie podrá quitarme. El tiempo pasó más rápido de lo que imaginaba. En pocos meses, mi pequeña casa en Veracruz se llenó de vida. Los rosales habían echado raíces y perfumaban cada mañana, y los niños del vecindario corrían por el patio, riendo bajo el techo. Me llamaban abuelo Antonio, y a veces peleaban por ayudarme a regar las plantas, barrer el piso o reparar la cerca. Sentía un calor nuevo en el pecho, el mismo que no experimentaba desde el día en que Paloma se marchó. Una tarde vi pasar frente a la casa a un grupo de niños huérfanos del orfanato San José. Las monjas los llevaban a la playa para que respiraran aire fresco y recogieran conchas. Entre ellos había un niño de unos 10 años, cojeando levemente, con una lata vacía en la mano a modo de cubo. Se agachaba a recoger las conchas y luego me saludaba con una sonrisa. Esa sonrisa me golpeó el alma. Era como volver a ver a Paloma de niña, pura, ingenua, sin orgullo. Me acerqué a hablar con la hermana encargada. Me contó que el orfanato necesitaba dinero para reparar el techo antes de la temporada de lluvias. Pensé en eso toda la noche. A la mañana siguiente fui allá con mi llana, un saco de cemento y algunas herramientas viejas. La monja se preocupó. «¿Va a hacerlo usted solo, don Antonio?». Sonreí. «He trabajado solo toda mi vida, hermana. Pero si me prestan unas manos pequeñas, acabaremos antes». Y así, cada tarde, les enseñé a los niños a mezclar la cal, poner ladrillos y enlucir las paredes. Lo hacían con entusiasmo, las manos sucias y los ojos brillantes. Les decía con una voz firme pero alegre: «Nunca se avergüencen de tener las manos sucias. Solo deberían avergonzarse si su corazón está sucio. Las manos que trabajan son manos que saben amar». El nuevo techo estuvo listo en 2 semanas.
Desde lo alto de la escalera, con el viento del mar moviendo mi cabello blanco, vi a los niños aplaudiendo y gritando de alegría. El corazón me tembló, no de cansancio, sino de felicidad. Esa noche escribí mi testamento. Era una hoja sencilla, con solo unas líneas. Yo, Antonio Vargas López, dejo todo mi dinero y esta casa al orfanato San José, porque esos niños nunca se avergonzaron de abrazar a un viejo que huele a cemento. Firmé, doblé el papel con cuidado y lo guardé entre las páginas del cuaderno donde aún estaban escritos los nombres de María y Paloma. Afuera, la luna subía sobre el mar y las olas murmuraban su canto eterno. Miré hacia el horizonte brillante y dije en voz baja: «Ahora lo entiendo, María. Quizás Dios me quitó una hija para devolverme una multitud de nietos». Sonreí, ligero. Entre el rumor de las olas y las risas de los niños que aún jugaban a lo lejos, supe que ya no estaba solo. Me había convertido en padre una vez más, pero esta vez de almas que jamás conocerían la vergüenza de amar. Han pasado 3 años desde el día en que llegué a Veracruz. Mi cabello se ha vuelto completamente blanco, pero mi corazón nunca se sintió tan liviano. Cada mañana me despierto antes de que salga el sol, preparo una taza de café negro y abro la puerta para dejar entrar el viento del mar. Los rosales del jardín ya treparon por toda la cerca, ardiendo en rojo como pequeñas llamas encendidas en medio de la paz. Una tarde, mientras regaba las plantas, la hermana del orfanato San José se acercó con una carta en la mano. «Le traen correspondencia desde Puebla, don Antonio», dijo. Miré la letra en el sobre. Suave, conocida. Paloma. Guardé silencio mucho rato antes de abrirlo. Dentro había una hoja pequeña, con una escritura temblorosa. «Papá, lo siento. Ya lo entendí todo, aunque demasiado tarde. No merezco tu perdón. Pero cada vez que veo a mi hija jugar con la arena, recuerdo tus manos cubiertas de cemento. Si puedo, quisiera visitarte una vez». Doblé la carta y la dejé sobre la mesa. No sentí rabia ni lloré. Hay disculpas que llegan tarde, pero aún así, logran calentar lo que queda de la vida. Escribí una nota breve y se la di a la hermana para que la llevara. «Te perdono, Paloma, pero no puedo volver. Un árbol quebrado puede seguir en pie, pero ya no da sombra como antes». Esa noche fui a la playa. El cielo estaba encendido en tonos rojos. Las olas borraban mis huellas sobre la arena húmeda. Llevaba conmigo la foto de María. La coloqué sobre la orilla y murmuré: «Amor, al fin cumplí mi promesa. Nuestra hija ha comprendido, aunque tarde, y yo ya no me avergüenzo de ser quien soy». Me quedé mucho tiempo mirando cómo el sol se hundía en el mar. El viento mezclaba el olor a sal con el de la tierra y el perfume tenue de las rosas en mi camisa. Todo lo que antes dolía se transformó en calma. Cuando la noche cayó, sonreí y me dije en voz baja: «Es mejor estar solo con dignidad que vivir acompañado por la vergüenza». Al final encontré un lugar donde nadie se avergüenza de quien habita en él. El sonido de las olas marcaba un ritmo sereno, como el latido de un corazón, y supe entonces que mi vida se cerraba en paz. Si esta historia te ha cautivado, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro a la izquierda de la pantalla. Gracias por vernos.